Es en este contexto donde surge en 1901 la actividad pedagógica del fundador de la Escuela Moderna y propagador de la enseñanza racionalista, Francisco Ferrer y Guardia. La enseñanza racionalista de la Escuela Moderna ha de abarcar el estudio de cuanto sea favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad mediante un régimen de paz, amor y bienestar para todos, sin distinción de clases ni de sexo. Todo el valor de la educación se basa en el respeto físico, moral e intelectual del niño. Y sobre todo no olvidemos que en materia de educación no hay más que un solo derecho superior a los otros y ante el cual todos deben ceder, el derecho del niño. La luz mediterránea inunda la ciudad de Barcelona, pero la claridad de sus calles parece amenazada por una sombra tenebrosa que desde la montaña quiebra su apacibilidad. Hubo un tiempo en que la amenaza se hizo realidad y la oscuridad del castillo de Montjuïc proyectó su penumbra sobre el devenir de la sociedad. Durante todo el siglo XIX y gran parte del XX, sus muros se convirtieron en el símbolo de la represión de cualquier tipo de ideas de evolución y progreso. Sus fosos circuían un mundo de horror y muerte. Allí, el 13 de octubre del año 1909, 8 años después de iniciada su actividad altruista en favor de la enseñanza, es fusilado el pedagogo Francisco Ferrer y Guardia. Amigos, buena puntería. No es culpa vuestra. Soy inocente. ¡Viva la Escuela Moderna! ¡Apunta! ¡Fuego! El fusilamiento de Ferrer adquiere pronto gran resonancia. Tanto en el interior del país como en el extranjero se suceden las manifestaciones de protesta por su muerte. En París, la multitud asedia la embajada española. Se valora a Ferrer como mártir del pensamiento y la libertad humana. Y la leyenda negra y el oscurantismo se ciernen nuevamente sobre un rey español, Alfonso XIII, al que se responsabiliza de la ejecución. El intelectual francés Anatole France
pide su expulsión de la Sociedad Astronómica de Francia, de la que el monarca era miembro de honor, pues lo considera culpable de asesinato. Numerosas voces de intelectuales se alzan en el mundo contra la monarquía y la Iglesia españolas, a las que equiparan con las de los tiempos de la Inquisición. Al mismo tiempo, reivindican la vida y la obra de Ferrer. Maurice Maeterlinck une su voz a la protesta de France, y Máximo Gorki dice que Ferrer había sido asesinado porque había sincera y generosamente trabajado en pro de la humanidad. Años después, Albert Camus escribe: Francisco Ferrer pensó que nadie es voluntariamente malo, y que todo el mal, integrado en el mundo humano, procede de la ignorancia. Es por ello mismo que los ignorantes le asesinaron y la ignorancia se perpetúa aún hoy día a través de nuevas e incansables inquisiciones. No obstante, frente a estas, algunas víctimas, entre ellas Ferrer, vivirán eternamente. En España, la protesta interna contra la ejecución de Ferrer y la represión desatada por el gobierno de Maura se extiende. Al grito de Maura no, las manifestaciones se repiten incesantemente hasta conseguir la caída de Antonio Maura y su gobierno. Se pide el fin de los consejos de guerra y la sustitución de la jurisdicción militar por la ordinaria civil, y se exige la revisión de la sentencia condenatoria de Ferrer, el reconocimiento de su inocencia y que se restituya su nombre y su memoria. Pero no todas las reacciones ante su muerte fueron tan favorables a la memoria de Ferrer. Como impulsados por un extraño resorte, la voz de algunos de los intelectuales españoles de la época, encuadrados en lo que hoy se denomina Generación del 98, adquiere gran virulencia. El rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, se distingue en ello, publicando distintos artículos en España y en el extranjero. Se fusiló al mamarracho de Ferrer, mezcla de loco, tonto y criminal cobarde, aquel monomaníaco con delirio de grandeza y erostrastismo, y se armó una campaña ridícula de mentiras, embustes y calumnias. Ferrer era un imbécil y un malvado, y no un inquietador. Periódicos de tendencia clerical inician una campaña de desprestigio que es secundada desde sectores influyentes de la sociedad española. El diario El Universo publica apenas un mes después de la ejecución un artículo en el que descalifica a Ferrer. Frío, impasible, calculista, metódico en sus procedimientos, se procura cautelosamente los medios pecuniarios, engañando a una vieja para fundar la Escuela Moderna de Barcelona, que además de pervertir a los niños, haciéndoles anarquistas antes de tener uso de razón, es un foco activo de propaganda editorial contra todos los fundamentos sociales: religión, familia, propiedad, autoridad y ejército. Bastantes años después, Gerald Brennan, en su famosa obra El laberinto español, tampoco ahorra descalificaciones. Pedante de estrechas miras y con pocas cualidades atractivas. Su muerte causó una impresión que en vida poco había hecho él por merecer. Pero ¿por qué esa desmesura en los ataques? ¿Cuál era la razón por la que Ferrer provocaba tal animadversión en determinados sectores y tanta admiración en otros? ¿Quién era Ferrer? ¿Cuáles eran las razones por las que tras su muerte, durante tantos años, intentaron sepultar su memoria y enterrar su obra en el olvido? 2 años después de su muerte, se publica el libro póstumo de Ferrer, La Escuela Moderna.
fue escrita por Francisco Ferrer en el balneario de Amélie-les-Bains, en el Pirineo francés. En ella repasaba los ideales de su obra y las convicciones que habían encaminado su vida. Educar equivale actualmente a domar, adiestrar, domesticar. Para hacer las bases de la escuela moderna, no tengo más que tomar lo contrario de lo que viví en mi infancia. Construimos un mundo en donde todos esos elementos de discriminación, de privilegios se eliminen. Y lo importante sea pues cooperar, llegar a acuerdos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria. Es una manera de concebir un mundo distinto, donde se radiquen las desigualdades, la injusticia. Y entonces pensamos que si se construyen mentes con esos valores, tienen que incidir forzosamente en una sociedad para evolucionarla. Que es lo que, bueno, la anarquía ha pretendido siempre, ¿no? La autoridad, la represión, la policía, el castigo, todo eso lo que conduce es a una sociedad como esta, ¿no? La libertad no es algo que se le da a nadie, ¿no? Es una capacidad que tiene el ser humano para su propia realización, pero que ha de ir conquistando a lo largo de su tiempo, ¿no? ¿Cómo lo tiene que ir conquistando? Pues respetando la libertad de otras personas, defendiendo la igualdad, defendiendo la justicia, defendiendo la solidaridad, apoyarse mutuamente, buscando lo que es fundamental en toda persona, es su identidad, su libertad, ¿no? y su felicidad. Entonces es un camino tanto para las criaturas como para nosotros. Avanzar en cotas de libertad, ¿qué significa? Más madurez, más deseo de evolución, más perfección, más desarrollo de la creatividad, más desarrollo de la formación, más desarrollo de la comunicación, menos violencia, menos competitividad, que es lo que el ser humano tiene que luchar constantemente con sus propias limitaciones, que como las tenemos, nadie las niega. Simplemente que poder compaginarlas de una manera que todos los seres humanos tengamos las mismas posibilidades de realizarnos como personas dentro de lo que queremos, ¿no? Pues digamos que recogemos pues toda la escuela, bueno, los socialistas utópicos para acá, todo lo que es la escuela nueva, la escuela activa, ¿no? Incluso llegamos hasta la escuela negativa de Rousseau y entramos luego en las líneas de las escuelas del trabajo, las escuelas comunistas, digamos, porque tienen su influencia dentro del campo del trabajo, las escuelas libertarias, apoyadas por los pedagogos de la inteligencia, de la afectividad, de la liberación sexual. Luego en las técnicas, pues el freineo es Freire o es Nil. Así que lo que tratamos es de recoger desde todo este siglo todo lo que ha evolucionado desde digo en adelante, desde la creación de las escuelas como democracias, ¿no? Entonces ya encuentro a Ferrer con las escuelas racionalistas y me entero que, bueno, que en este país durante muchos años han existido unas escuelas en donde la libertad, la concienciación, los valores eran importantes. Y entonces es cuando ya es de esas cosas que, bueno, estás actuando de forma anarquista, pero tú no sabes todavía que tu línea de funcionamiento, de pensamiento coincide. Es cuando se manifiesta el proyecto, es cuando se dice que es una educación libertaria. Pero es más intuitivo porque en aquella época las posibilidades que teníamos de formación política eran inexistentes, ¿no? El placer que te hace daño cuando no quieres saber dónde estaba esto. Cuando sale la primera promoción sin papeles, hace el graduado escolar, aprueba, puede acceder al bachillerato sin problemas, es cuando
la gente empieza a considerar que el papel no es tan importante. Hasta esa época el papel era importantísimo. Y tú entras ya en esa época en donde, bueno, la cosa ya ha seguido un proceso en el cual se ha demostrado que no hacía falta, que también podían adquirir el papel, que podían ir al bachillerato y no había dificultades. Había unos resultados ya que demostraban. No nos preocupa de que no hubiese papeles porque ya veíamos la educación que le iban a dar, le iban a tener, era bastante garantía para que ellos cuando llegasen a examinarse del graduado sacasen todo bien. Nosotros el primer año que estuvieron ellos allí fueron los primeros exámenes de graduado, todos aprobaron. El primer examen que tuvimos fue el de graduado escolar y fue horroroso. Yo lo recuerdo fatal. Yo también, muchos nervios, además, eso, estás un año entero preparándote, pero es que yo no sabía realmente lo que era un examen. O sea, mis amigas hablaban de examen, pero yo nunca había estado en un examen. A mí me contaban que si no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes mirar a nadie, porque como te cojan copiando, y era importante porque era para entrar en el instituto, no es un examen normal. Entonces llegas allí, no sé, muy mal, muchos nervios, mucho. Yo llegué aquí hace 18 años, conocí este proyecto y me encantó, absolutamente. Hasta el punto que mis 4 hijos están aquí, uno ya salió, y el resultado es absolutamente soberbio. Los niños aprenden responsabilidad personal frente a multitud de cuestiones, frente a ellos mismos sobre todo. Aprenden a ser solidarios, aprenden a reflexionar sobre la vida, sobre multitud de cuestiones que en otro sistema no se producen. Yo he conocido la escuela tradicional, la he sufrido mejor, y he conocido pues lo que es adquirir conocimientos de una manera autoritaria. Y ellos no adquieren conocimiento, sino que lo buscan necesariamente. Sienten una enorme atracción por el conocimiento, por una forma libre y sin mediaciones de una clase. Son responsables, en definitiva. La asamblea es la forma en que se tiene que relacionar las gentes de distintas edades y de distintas capacidades para quitar la autoridad y un sistema jerarquizado. Entonces la asamblea sirve para decidir, sirve para planificar, sirve para debatir, llegar a acuerdos, solucionar los conflictos, es decir, cualquier situación que se dé en la vivencia, en la asamblea con la participación y el mismo derecho para todo el mundo establece la igualdad. Queremos pedir explicaciones del por qué nos falta el material a cada uno de nosotros y nosotras y el por qué no se nos respeta y la gente nos toma pitorreo cuando les damos confianza, firma el grupo 1. Y los que nos falta son... Bien, yo aparte de lo de la falta de respeto del material, a mí me importa más lo otro, que a nosotros también nos falta y el respeto y a nosotras, es decir, que cada vez que vais a entrar a nuestra clase, como si estuviésemos allí de objetos, o bien entráis gritando, os damos toda la confianza del mundo, os intentamos ayudar en los problemas que tenéis y no recibimos nada a cambio. Y cualquier cosa que se os dice para intentar ayudaros y que cambiéis de actitud, o bien os la tomáis a pitorreo, si os lo dice alguna persona adulta, pasáis de nosotros y nosotras. Pues votos a la propuesta de Pablo Arana, lo que acabo de decir. ¿Votos? 24. ¿Abstenciones? 3, 4, 5, 6, 7. 2. 3. ¿Quién es? 3. Se ha quedado la propuesta de Pablo Aranda, del grupo 1, ¿no? Claro, cuando hay una dictadura, pues parece que el enemigo está claro, ¿no? Y entonces, pues la escuela era tan represora y tan terrible que un montón de gente se levantó en contra de esa escuela y los primeros años fueron muy importantes, ¿no? El problema es que luego, bueno, pues que viene la democracia y la democracia parece que significa la panacea de todos los males y hemos llegado a lo mejor y la escuela que ahora nos ofrecen, pues ya tenemos libertad de expresión y podemos hacer cosas, entonces ahí hay un engaño, en el cual entra la gente progresivamente abandonando principios ideológicos de base y transformándose en lo que es más fácil, que es el cambiar los métodos, el cambiar las formas y poco a poco adaptándose a lo que se le demanda desde la estructura estatal y de la estructura social. Acabó convirtiéndose en una escuela muy pareja a la que existía, pero de formas diferentes. Es decir, ahora no es tan brutal la escuela, no es tan físicamente agresiva o violenta o represora, de tal manera que la respuesta la tenemos en la calle, ¿no? Que cada vez los centros escolares generan más conflictos de violencia, más conflictos de robo, de destrucción, menos capacidad de diálogo, menos capacidad de comprensión, más droga, más alcohol.
¿Qué está pasando cuando una escuela está generando una juventud totalmente desajustada, ¿no? En donde la competitividad es lo único, pero ni siquiera les compensa porque el futuro que se le presenta es bastante oscuro y no les dan perspectivas de futuro ninguna. Como además se ha creado el concepto del Estado tutelar, ¿no? Y parece ser que él tiene que solucionarlo todo, no se crea la juventud la perspectiva de que puede crear, que puede hacer cosas, que desde sí misma puede generar medios de trabajo y formas de vida. Y entonces ahí yo creo que está muy perdida, pero sobre todo está perdida porque no ha habido una intención de cambio. Y la gente de los años 60 como que se ha desinflado, como que se ha cansado, como que esto, bueno, pues es distinto, ¿no? Y se ha compensado así porque tal vez lo más difícil sea mantener una lucha, no realizarla en un momento puntual. Y entonces si no se es constante, pues resulta que la escuela pues no avanza. Porque tenemos un siglo XX riquísimo en gente dedicada a la pedagogía, con grandes ideas, con grandes proyectos, en donde la libertad es el puntal fundamental para cambiar la sociedad, que han hecho las democracias burguesas, ¿no? Que se han cargado toda esa perspectiva de cambio hacia un futuro mejor. Yo muchas veces he tenido asamblea en mi casa, porque, por ejemplo, queríamos ir mi hermano quería ir a un sitio ese fin de semana, yo a otro, mi padre a otro, así. Pues entonces luego íbamos a la asamblea y votábamos. Sí, yo también hago ahí. Yo lo hago, pero cuando, por ejemplo, mi madre quería un sitio, había otro y yo a otro. Pues después votamos, pero no hacemos asamblea. Pues yo hago asamblea. Yo voto, pues yo hago asamblea. Y después a mi madre le da igual, ella siempre vota funciones. Cuando una persona pues está muy fuerte y se nota que es muy agresivo, que de alguna manera se descarga y luego también a veces suceden así cosas que se demuestra cuando alguien es egoísta o prefiere estar solo. Se ven de vez en cuando muchos comportamientos positivos y negativos de las personas, como en todo tipo de trabajo, no solamente aquí en la cocina, cuando una persona, pues, por ejemplo, ha terminado su trabajo, pues va a ver a otra si necesita ayuda, o se pone a jugar, o no sé, se demuestra mucho cómo es la persona en ese tipo de trabajo. Pero no sé. José, la col. Javi, la lechuga. Lucas, las patatas. Entonces, cortándola tú, Alberto. Tienes que echar primero el agua y el detergente, toma. ¡Abre la muralla! ¡Pum, pum! ¿Quién es? ¡Una rosa y un clavel! ¡Pum, pum! ¡Anda al escondite! ¡El bosque anocheció! ¡Y el cuco cantaba! El cuco. El cuco cantaba. El miedo nórdico. Cucú, cucú. ¿Dónde estás? Tierra más el pan, porque le falta la harina y la sal. Es que cuando estás aquí dentro, pues no sé, ves las cosas de diferente manera que como las ves fuera, ¿no? Estás aquí como, yo qué sé, en una burbuja y te parece todo perfecto, todo
pues ay, qué guay, las asambleas, los grupos, todo bien. Pero la gente que lo ve desde fuera, pues seguro que ve algún error o ve algo diferente. Pero cuando estás aquí dentro, o sea, lo ves todo bien. Que no, a lo mejor ahora no sabemos decir, pues esto no me gusta, pues esto sí. La gente que está afuera lo que más critica es que hagamos la comida, la limpieza y cosas de esas. Nos critica bastante por ello, pero yo no le veo nada malo a eso. Y eso, aparte, pues eso, pues se enseña a ser una persona, a independizarte, a ser más autónoma, a hacerte responsable de tus propios actos, cosas que ahí fuera ni van. Se valora más que te tenga que mandar a una persona lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender, que desde tú mismo, pues sacar, o sea, tu información, y eso se valora muchísimo porque no tienes que estar pendiente de lo que tienes que aprender. Si tú sabes hacerlo solo o sola es mucho mejor. O sea, si tú tienes esos valores como son el respeto, ¿no? o la solidaridad o la ayuda mutua, ¿no? Pues ya te explican cómo van. Luego tú puedes optar pues desde ti mismo o desde ti misma a usarlos, ¿no? y a que sean tus valores, ¿no? y a trabajártelos tú, optar por un camino con otros valores. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Para que se prolonguen tus días, no matarás. Sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a aplicar límites y disciplina a los niños. No toques, no subas, no bajes. Para que los niños se porten bien. Se nos ha enseñado que un buen hombre es quien respeta la autoridad y trabaja todo el mes. Se nos ha inculcado desde niño obedecer al profesor, al papá y a cuánto uniforme ver, pues no se debe intervenir cuando hablan los mayores. Eso de mala educación ya avergüenza a tus progenitores. Orar cada noche por los que no tienen pan, a ser amable cuando hable con un pago en la ciudad, a ser honesto y pagar cada día el pasaje, y a las mujeres no mirar, a ser un caballero y ceder el asiento, a ser generoso y donar un 10%. Se nos ha enseñado desde niño a desconfiar en toda persona extraña, a competir y ganar. Se le ha inculcado a que debe ser premiado un pequeño esfuerzo con uno que otro regalo. Es por eso que me cago en esta sucia moral, burguesa material, enfermiza capital. De pequeño se nos ha dictado lo que debemos hacer, el rol que debemos cumplir, importante papel, ser sostenedores, hombres de buenos modales, nunca discutir lo que te dicen los mayores. Se nos educó en la despreciable obediencia, teniendo que guardar silencio por miedo a otra paliza. Se nos dejó claro lo que es bueno y malo, lo que es bien visto por la gente es aceptable socialmente, claro. Crecimos preparados para ser explotados, ser buen hombres para tener una buena mujer al lado, exitosos y honorables, profesionales, para ser alguien en la vida y algún día dirigir al cuidar pobre a la mujer como un vaso frágil, como si fueran estúpidas y no necesiten para vivir. Tener hijos destacados por su buena educación y prohibirles que conozcan todo tipo de diversión. Contarles que hubo un Dios que se apiadó de nosotros, que nos dejó vivir, por eso le merecen respeto. Yo no quiero ser buen hombre ni tener una buena mujer, por eso escupo sobre la moral burgués. ¿Crees que el castigo puede ser educativo? El castigo es una sanción, una actitud inadecuada del niño. ¿Cómo aplicar el castigo en la educación de los niños? Me cago en la moral impuesta por aquellos que no quieren dominar. No es que no obedece, no es el honorable, pelacable presidente. Es quien quiere libertad, se educa entre igual y defiende la dignidad. Quien a sus hijos enseña, oye, haz lo que quieras.